Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1078 del manga, el cual si esto me reacciona, si no habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha parecido más de lo mismo, bastante normalito. Además, justo lo más interesante es la parte final del capítulo y eso desafortunadamente me lo llegaron a spoilear. Por lo tanto no he tenido ese efecto de sorpresa, pero por el resto la verdad es que es un capítulo de hypearte más cosas que van a suceder a futuro que ser interesante como tal lo que se nos muestra en el presente. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! En esta ocasión, antes de pasar con el capítulo como tal, quiero detenerme brevemente en la portada, puesto que es uno de esos casos en los que es realmente interesante lo que se nos muestra y puede llegar incluso a ser importante dentro del futuro de la obra en One Piece. Y es que tal y como se nos dio a entender en el pasado capítulo, en la portada del pasado capítulo, en este ya se nos confirma que Caesar y Yads se han aliado para crear Neomats, Nuevo Mats, vaya, la organización científica que recordemos que Vegapunk creó hace bastantes años y en la que participaba evidentemente Vegapunk, también Caesar Yads, Queen y Stussy. Pues bueno, ahora dos de sus ex miembros, Caesar y Yads, se han unido para crear una versión nueva de esta organización científica. Así que muy probablemente en el futuro de One Piece, tal y como he comentado, acaben teniendo algún tipo de impacto, probablemente también con algún tipo de creación que tengan. Así que habrá que ver qué es lo que acaban haciendo estos dos y cómo va a acabar afectando a la historia. El capítulo titulado Límite para escapar comienza, como ya viene siendo habitual, en el laboratorio de Heath, más concretamente en la segunda planta del edificio de la derecha, donde Stussy, quien está acompañada por Jinbe, ha contactado vía Dendenmushi personal con Sentomaru para informarle que la misión del CP0 no era solo eliminar al Dr. Vegapunk, sino que también hacer tiempo por si acaso hasta que Kizaru llegase, quedándose Sentomaru un poco sorprendido por el gran empeño que está demostrando el gobierno mundial para llevar a cabo este plan, confirmándole la clon de Miss Bakin las sospechas que puso el guardaespaldas de Vegapunk sobre la mesa en las primeras páginas del anterior capítulo, que parece ser que estas circunstancias son incluso mucho más graves que las que había en Ohara, no solo porque Vegapunk haya estado continuando la investigación de los arqueólogos de la propia Ohara, sino que además porque el poder militar que posee es mucho mayor al que Ohara tenía, razones más que de sobra para que el gobierno mundial esté desplegando tantísimas fuerzas, tal y como puntualiza Sentomaru, a quien para terminar Stussy le dice que si necesita contactar con ella lo haga como lo están haciendo ahora, puesto que todo el sistema de comunicación del laboratorio está caído. Algo que me ha llamado mucho la atención de esta primera parte del capítulo es el hecho de que el gobierno mundial llega a temer tanto el poder militar que pueda poseer Vegapunk, porque al fin y al cabo, por la información que sabemos, entiendo que la mayor fuerza militar que llega a tener el científico son los Serafín, son estos guerreros, pero también sabemos que por el orden que hay en la jerarquía, los miembros del Gorosei pueden mandar más sobre los Serafín que Vegapunk, así que asumo que no cuentan a los Serafín como parte del poder militar que alcanza a tener Vegapunk, así que si esto es así, deberían de haber otras cosas en Egghead que llevase a que el gobierno mundial temiese lo que Vegapunk podría llegar a hacer defendiéndose del ataque de estos, y tengo curiosidad por saber qué es lo que puede llegar a ser, si son los 50 pacifistas que envió al ataque Sentomaru, porque quizás esos no tengan una orden de jerarquía en la que los miembros del Gorosei estén por encima de Vegapunk, sino que quienes más altos están en esa jerarquía son Vegapunk y Sentomaru, o quizás sean más armas similares a la que vimos en el anterior capítulo por parte de Lilith, que era capaz como de lanzar esas burbujas con energía del mar, pues armas de ese estilo, pero quizás con un poder destructivo muchísimo mayor en lugar de utilidad. O por último, también cabe la posibilidad de que no teman el poder militar de Vegapunk como tal, sino un arma, por llamarla de alguna manera, supongo que sí que se puede considerar ahí, que se encuentra en Egghead y que vimos hace unos cuantos capítulos, que es esta especie de robot gigante, el cual recordemos que supuestamente en el pasado atacó Maria Joa, y aunque en principio Vegapunk no debería de ser capaz de poder controlarlo, bueno, no sabe en principio controlar ese robot gigante,
el gobierno mundial por asegurarse muchísimo. La situación va con mucho cuidado, sabiendo que cabe la posibilidad de que quizás en cualquier momento se despierte y ese robot gigante les suponga un gran problema. En lo personal, si no es esto último, mínimo lo que sé que me gustaría sería ver muchísimas armas que hagan cosas diferentes por parte de Vegapunk, para ver la originalidad que Oda podría llevar a cabo en este tipo de cosas. Pero evidentemente, en verdad, lo que más prefiero sí que es ver a ese robot gigante en acción, para quizás un poquito más tarde poder llegar a saber más cosas acerca de él. Regresando con el capítulo y tras ver a todos los habitantes de Egghead que se encontraban en la fábrica seguir las recomendaciones de Sentomaru de huir de la isla tras escuchar su conversación con Stussy, Oda nos mete de lleno en un continuo cambio de frentes abiertos protagonizados por los Mugiwaras, siendo el primero de ellos el ubicado en la tercera planta del edificio de la izquierda, donde se encuentra el grupo de Franky y donde lo que vemos es más de lo mismo con respecto al pasado capítulo, a Lilith y Usopp petrificados y a Franky parcialmente petrificado, librándose tan solo la parte superior izquierda de su cuerpo, amenazando a la Serafín de Boa Hancock con que les libere, y una pequeña continuación también del pasado capítulo, la cabeza de Pitágoras siendo pisada por S-Snake, causando así una explosión que en principio parece no haber causado daño a los petrificados, para terminar con Franky pidiéndole a S-Snake que se detenga un momento, y parece que está haciéndole caso al mostrar interés por lo que le tiene que decir. Momento en el que Oda nos cambia al segundo de estos frentes abiertos, ubicado en la segunda planta del edificio del centro y protagonizado por el grupo de Atlas, Robin y Chopper, quienes, sabiendo que se están dando enfrentamientos en otros lugares de sus aliados contra los Serafín, caen en la posibilidad de que algo le podría estar pasando al cuerpo original de Vegapunk mientras tanto, lo que lleva a que Atlas recuerde que debajo del laboratorio principal tienen otro laboratorio que usaban en el pasado pero que lleva cerrado mucho tiempo, y aunque no sabe por qué decidiría ir ahí, es el único lugar en el que cree que le pueden encontrar, lo que provoca que los tres se dirijan hacia allí y que volvamos a cambiar de frente abierto. Entrando así en el tercero, en el más breve de todos, ubicado una planta por encima del anterior y protagonizado por el grupo de Nami, Edison, Brook y Sanji, donde lo único que vemos es a Nami estar preocupado por un destrozado Edison, a Brook con su alma fuera del cuerpo sin tener muy claro qué hacer, aunque de momento parece ser que priorizando buscar a Vegapunk, y a Sanji con la ceja del revés, tanqueándose como si nada el puñetazo del Serafín de Jinbe con su cara, mientras le dice si acaso sabe lo que es el poder del amor. Llegando así al cuarto y por lo tanto último frente abierto de estos, ubicado también una planta encima del anterior y protagonizado por el grupo de Luffy, quienes siguen desperdiciando energías al no encontrar la apertura en la que desaparezcan de las espaldas de los Serafín las llamas que les harían vulnerables, dándose cuenta que de repente el Serafín de Mihawk ha desaparecido, preguntándose los dos Mugiwaras a dónde habrá ido, pasando a responderles Lucci que muy probablemente haya cambiado sus prioridades de a quién matar y haya dejado a los más fuertes para el final, lo que lleva a que Zoro rápidamente comienza a perseguirle, a quien Kaku le acompaña por petición de Luffy, sabiendo que si su espadachín fuese solo se perdería el de dar dos pasos, y con Luffy volviendo a atacar fuertemente al Serafín de Jinbe y con Lucci diciéndole que use su cabeza, que peleando de esta manera nunca conseguirá vencerle, es como acaba este cambio de frente abierto tan constante. Llegando a la recta final del capítulo y tras ver a Bonnie llorando frente a los recuerdos de Kuma, Oda comienza a resumirnos los eventos más relevantes para la trama actual que se han dado alrededor de Egghead a lo largo de los 3 últimos meses a través del narrador, siendo lo primero que nos revela que hace 3 meses alguien de Egghead contactó con el gobierno mundial para informar que Vegapunk estaba estudiando el siglo vacío, lo que provocó que el gobierno mundial enviase al CP5 para descubrir la verdad, pero no pudieron encontrar ninguna prueba. Y para colmo, tras abandonar Egghead, el barco en el que iban desapareció misteriosamente, lo que llevó a que el gobierno mundial mandase agentes del CP7 y del CP8, quienes siguieron el mismo destino que los del CP5, momento en el que el misterioso traidor volvió a contactar con el gobierno mundial, consiguiendo esta vez hablar con el Gorosei, a quienes tras una charla extensa les convenció que las acusaciones que estaba haciendo en contra de Vegapunk eran ciertas, logrando así
que los 5 ancianos tomasen la decisión de matar al científico, siendo quienes llevarían a cabo esa misión algunos miembros del CP0, pero anticipándose a la posible respuesta al posible contraataque de Vegapunk, decidieron enviar a uno de ellos a Egghead protegido por Kizaru. Además, para asegurar que todo saliese bien, ordenaron a más marines a juntarse con ellos, creando así un despliegue tan grande digno de una guerra. Lo que no se esperaban es que la tripulación del Yonko Luffy se metiese de por medio, una variable sorprendente que les puso nerviosos, pero en cualquier caso el resultado de este tan gran incidente que se acabaría dando al día siguiente generó un shock tan grande que nadie en todo el mundo lo pudo ver venir. Tras este discurso lleno de hype para lo que está por venir, Oda nos mueve al último frente abierto del capítulo, el cual, al igual que el del pasado capítulo, está ubicado en el laboratorio que usaban para investigar las Akuma no Mi debajo del laboratorio principal, donde tanto Vegapunk como muchos agentes de distintos Diaper Pols están encerrados, además de ser donde Shaka fue asesinado en el pasado capítulo y donde se encuentra el traidor de Egghead, a quien el Estela de Vegapunk le pregunta por qué ha hecho todo esto, momento en el que Oda nos revela que la traidora de Egghead es York, declarando que desea convertirse en una Tenryubito, y con el Vegapunk original reprochándole que quiera convertirse en un ser tan despreciable, y con York declarando que quiere ser la única Vegapunk viva, lo que acojona muchísimo a Estela, es como acaba este capítulo. Sinceramente, no soy el mejor para opinar acerca de cómo ha sido la revelación de que York sea la traidora, puesto que desafortunadamente, tal y como he comentado en el inicio de este vídeo, tal y como comenté en la reacción ayer, a mí me spoilearon que York era la traidora justo hace una semana, cuando subí la review del capítulo 1077. Hubo algunos graciosos que en los comentarios decidieron joderme esta parte del capítulo, y eso que a mí, como tal, los spoilers no es que me molesten mucho, de hecho me molestan más por la parte de que la reacción pierde parte de gracia que porque a mí, entre comillas, me arruine la experiencia, porque de normal la verdad es que me dan bastante igual. Soy más pensador de que se valora mucho más, o yo al menos valoro mucho más el viaje de llegar a ese punto que el punto como tal. Pero bueno, justo en este caso ese evento es tan importante dentro del capítulo que el hecho de habérmelo spoileado ya hizo que perdiese toda sorpresa, y el hecho además de que me lo spoilasen tan pronto, 6 días antes de que leyese el capítulo, pues hizo que lo asumiese tanto que en el momento de ver esta revelación como que ya lo tenía completamente normalizado. Así que valorar la revelación como tal es algo de lo que no soy del todo capaz. Ahora, ¿tiene sentido que York sea la traidora? Pues vamos a ver, por concepto como tal, desde luego que sí, al fin y al cabo es la representación de la codicia, de la avaricia de Vegapunk, por lo tanto únicamente por eso tiene muchísimo sentido, y más por lo que se nos ha comentado de que quiere ser una Tenryubito, ya que recordemos, esto es algo de lo que yo me olvidé, que hace unos cuantos capítulos en una portada se nos mostró que Vegapunk llegó a estar en Mary y yo hablando con los miembros del Gorosei, así que York desde luego que sabe eso, o puede ser que incluso estuviese ahí físicamente, porque York ya existía en esa época, vio la vida que seguían y desde luego que es una que quería vivir, porque desde luego que también encaja muy bien con la personalidad que tiene York, con la parte de la personalidad de Vegapunk que tiene York, así que por esa parte desde luego que tiene todo el sentido del mundo que ella sea la traidora. Pero claro, ¿cuál es el problema aquí? Que entre comillas no tiene sentido por la información que tenemos hasta ahora que lo sea por cuándo ha aparecido este personaje. Para empezar, porque vimos como en el anterior capítulo la petrificaron, hace 2 capítulos la petrificaron y aquí está sin petrificar. Pero bueno, eso podemos decir que en el momento en el que Franky y el resto cayeron al suelo, quizás la Seraphim de Boa Hancock la despetrificó y York se movió hasta este lugar, pero más allá de eso tampoco explica muy bien cómo consiguió arruinar el sistema de defensa del laboratorio, del piso del laboratorio, cuando se encontraba junto al resto de los Vegapunks. Ya hay otras razones más que digamos que hacen que no tenga mucho sentido que York sea la traidora.
pero claro, también hay que tener en cuenta que es muy habitual en Oda primero presentarte el hecho y luego un poquito después explicarlo, así que cabe la posibilidad de que en esta ocasión pase lo mismo. Puede ser que en el siguiente capítulo nos digan que York creó a una nueva York, a un clon suyo que es capaz de estar fuera del Punk Records, de que no tiene por qué informar de lo que piensa o de lo que averigua cada día a Punk Records, y por lo tanto el resto de los Vegapunks no se dan cuenta y haya sido su clon quien haya llevado a cabo toda esta historia. Bueno, más bien quien haya estado todo el rato con los otros Vegapunk y con los Mugiwaras, y que la verdadera York haya estado escondida llevando el trabajo un poquito sucio aparte. Así que eso, tendremos que esperar un poquito más para ver si acaba teniendo sentido que York sea la traidora, y ver también más un poquito si sus motivaciones pueden llegar a tener un poquito más de profundidad, o simplemente se queda que por el hecho de ser la representación de la codicia y la avaricia y haber visto cómo los tenrobitos viven, pues quiere seguir en la misma vida que ellos y ya está, que tampoco es algo que la verdad estuviese mal. Y por último quiero hablar acerca de la recta final que nos depara en este arco de Heath. Ya en el pasado capítulo comenté la posibilidad de que fuese realmente impresionante por las palabras de Sentomaru, por el hecho de Sentomaru estar diciendo que podría acabar ocurriendo algo más grave que lo que ocurrió en el incidente de Ohara. Evidentemente también comenté que había que ir con pies de plomo, porque tampoco sería la primera vez en la que Oda nos estuviese vendiendo humo, pero tras leer este capítulo dudo mucho que ese sea el caso. Al fin y al cabo, el narrador, además de vendernos esta situación como una guerra por el despliegue de fuerza militar tan enorme que ha hecho el gobierno mundial, literalmente en la última frase dice: el resultado de este tan gran incidente que se acabaría dando al día siguiente generó un shock tan grande que nadie en todo el mundo lo pudo ver venir. Es decir, mínimo se va a dar un evento en esta recta final del arco de Heath que va a ser una auténtica locura. Y yo en lo personal tengo bastante claro por qué apostaría, por cuál creo yo que es ese evento. Y ese evento creo que es la muerte del miembro del Gorosei. Y si no es la muerte del miembro del Gorosei, mínimo creo que va a salir apalizado por parte de Luffy. Y no solo creo esto, porque desde luego que sería un shock enorme que nadie en todo el mundo se llegase a ver venir, sino que es que además, como ya he comentado en anterioridad, claramente, bueno, cada vez parece más claro que este arco parece el paralelo al archipiélago Shabondi. El archipiélago Shabondi en el paraíso, el arco de Heath en el Nuevo Mundo. ¿Y qué es lo que ocurrió en el arco del archipiélago Shabondi? Sí, supongo que todos lo recordaréis perfectamente porque es uno de los momentos más icónicos de todo One Piece, que Luffy le metió un pedazo de puñetazo a un Tenryubito y dejó a todo el mundo sorprendido. Así que no me parecería una locura creer que se pudiese repetir que Luffy golpease a un Tenryubito en este arco, más concretamente en esta ocasión a un miembro del Gorosei, que es algo como que está dentro de los Tenryubitos, incluso por encima del concepto del Tenryubito como tal. Y en el caso de que llegue a matarle, supongo que sería algo similar a lo que vimos en Wano con Kaido y Big Mom, que sí que se podría decir que Luffy, Kizzy les matan, pero a su vez no lo hacen de manera directa, sino que los derrotan, los dejan inconsciente, pero justo les lanzan a un sitio donde simplemente deberían de quedar muertos. Así que quizás con el tipo del Gorosei pase lo mismo, que caiga al mar y muera ahogado o algo de ese estilo. Y otro evento también que creo que se va a dar, que esto ya es algo bastante más popular, que he visto que me habéis comentado varios de vosotros, puesto que es algo en lo que no caí ayer mientras leía el capítulo, que no lo comenté, al menos sí que se me hizo un poquito similar, pero precisamente por ser tan similar es que creo que va a ocurrir, como repito, muchos de vosotros me habéis llegado a comentar, y es que creo que es altamente probable que la gran flota de Luffy sí que aparezca en la recta final de este arco y que sea
con lo que Luffy enfrente a todo el gobierno mundial para hacer de esta guerra al menos algo más justo en cuanto a números se refiere, ya que recordemos que cuando se nos habló de la gran flota de Luffy, se dijo que este grupo de piratas, aunque bueno, técnicamente no todos eran piratas, iba a acabar haciendo que el mundo temblase o que el mundo se quedase en shock. Y eso encaja bastante bien con lo que nos ha comentado el narrador en este capítulo, lo de que el resultado de este tan gran incidente que se acabaría dando al día siguiente generó un shock tan grande que nadie en todo el mundo lo pudo ver venir. Por lo tanto, es algo que encaja tan bien que me hace pensar que es muy posible que la gran flota de Luffy aparezca en este arco. Claro, también hay que pensar por qué narices aparecerá. El cómo es fácil, porque recordemos que tienen la Vibra Card de Luffy, pero qué es lo que les haría moverse hacia donde Luffy se encuentra, quizás es lo que nos puede generar más dudas. Puede ser algo tan simple como simplemente felicitarle por haberse convertido en un Yonko, puede ser que vieron como mientras estaba dando su enfrentamiento contra Kaido, la Vibra Card comenzó a desaparecer ya que Luffy estuvo a punto de morir, se preocuparon tanto que se dirigieron hacia donde Luffy se encontraba, luego ya vieron que la Vibra Card se puso bien, pero dijeron, hombre, pues ya que estoy de camino, pues voy a seguir hasta reencontrarme con él, que llevamos un buen tiempo sin vernos. Vete a saber cuál es la razón, pero desde luego que creo que se va a acabar dando. Y por cierto, recordad también que es altamente posible que el capítulo de esta semana después se venga un descanso, ya que sería el tercer capítulo seguido. Ya sabemos que Oda habitualmente hace 3 capítulos descanso, 3 capítulos descanso. De vez en cuando hay excepciones con 2 capítulos descanso, 4 capítulos descanso, siendo esto lo menos habitual de todo, pero bueno, alguna que otra vez se ha llegado a dar, y de hecho creo que recientemente hubo una ocasión en la que se dio, pero sabemos que en principio debería de haber descanso, y si hay descanso yo me iría preparando para un cliffhanger enorme en el siguiente capítulo, ya que suele ser muy habitual por parte de Oda que justo cuando toca el descanso nos meta esa parte muy interesante en el final de un capítulo. Así que yo que vosotros me iría ya preparando, ya que tiene pinta que de aquí en adelante todo va a ir a más y más y más. Justo quizás no en el siguiente capítulo, porque intuyo que todavía nos queda terminar un poco acerca del tema del traidor, pero si Oda decide ir mezclando ambas cosas, o si no, supongo que en unos pocos capítulos ya sí es cuando se nos debería de venir esta recta final, que yo espero que sea digna de tal y como Oda nos la está presentando. Pues hasta aquí el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los de Vianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.